Hola, soy Elena Laurova, profesora de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Y os propongo en esta fiesta de la ciencia una actividad un poco especial vinculada a las ciencias sociales y vinculada a la mediación, que es un instrumento de resolución de conflictos por parte de justamente las personas que tienen ese conflicto, a las que se las empodera, que tienen que ser capaces de gestionarlo de una manera inteligente. Y tienen que gestionarlo, por tanto, a partir de soluciones creativas. Dicho esto, ¿qué quiero que hagáis? Tenéis un texto en que hay un conflicto, una familia con unos niños que juegan mucho al fútbol, un señor que vive con una madre durante un tiempo que es un poco una señora algo cascarrabias, y se generan una serie de desencuentros que pueden empezar a estropear la vida de todo el vecindario. Quiero que identifiquéis, leyendo este texto, cuáles son los conflictos que aparecen y que luego os inventéis maneras para solventarlos, que todo el mundo esté contento. Por ejemplo, aunque sin exagerar, que todos cojan un avión y se vayan a Orlando. Quizá no es el momento para pensar en aviones, pero sí para soñarlo, ¿de acuerdo? Pues eso es. Lo leéis y veis el segundo vídeo. Hola de nuevo. Se supone que ya habéis leído el caso y que por tanto ya habéis identificado los tres aspectos conflictivos. Las pelotas que caen en la finca del vecino porque juegan al fútbol los gemelos, las sardinadas y la música. Tenemos una solución radical para solventar estos desencuentros. Ni fútbol, ni sardinas, ni música. Pero nadie estará contento y no mejorará la vida del vecindario. Sin embargo, podemos pensar alguna manera inteligente de gestionar esto, y eso es lo que quiero pensar que vosotros habéis hecho. Soluciones posibles. Que los gemelos acepten los domingos, que es el día que venían sus amigos a jugar en el campo municipal. Que al mismo tiempo se acuerde, y con una pequeña contraprestación frente a esa Manuela que está siempre enfadada, que los gemelos vayan a ayudarle al huerto, a recoger las verduras y lo que ella está cosechando, y que así conozcan otras maneras de distraerse más allá de la pelota. Que se ponga algún tipo de red entre las dos viviendas. La tendrán que pagar los padres de los gemelos, parece evidente, pero puede ser una vía para mitigar los conflictos. También pueden acordar que la barbacoa se desplace de sitio, quizá en otro lugar molestará menos, o llegar a acordar incluso que de vez en cuando esas sardinadas las compartan con Gerard y con Manuela. No hay que ser ingenuos. Si ellos no tienen una relación óptima, y no tienen por qué tenerla porque son vecinos, que coman juntos cada 2 días sería un error, pero de vez en cuando puede generar unas mejores vibraciones para todas. Incluso Manuela, que hasta ahora nos ha parecido un poco pesada, pero que quizás se siente muy sola con un hijo que ha salido traductor pero que no le ha dado nietos, ocuparse de vez en cuando de Lola puede hacerla sentirse útil. Como veis, hay muchas soluciones, y de lo que se trata es de que las imaginéis. Antes de acabar, dejadme que os proponga o os recuerde una que en un taller que hice hace unos años salió de uno de vosotros, de alguno de los estudiantes. ¿Y si proponemos que los gemelos jueguen a fútbol el día en que Gerard trabaja fuera de casa, porque enviamos a Gerard, que se gana bien la vida, a un coworking para que se relacione con otras personas y por tanto no esté tan solo y por tanto sea más sociable y más amable? Como veis, gestión imaginativa de conflictos. Eso es la mediación, en este caso con la ayuda de un tercero. Por eso he puesto la definición en el texto también de mediación que dan las leyes. Y eso es, me atrevo a deciros, el futuro como ciudadanos y como buenos gestores de nuestros propios conflictos.